La animación es un medio por el cual se han contado multitud de historias, creado multitud de personajes, y que, pese a tener más de 100 años de existencia, sigue impresionando y sigue muy vigente en el mundo de la televisión y el cine, innovando y contando un montón de historias. La animación es un medio casi tan viejo como el cine mismo, y hay muchos nombres que salen a relucir cuando hablamos de sus pioneros. Emil Cole, quien es el principal pionero, J. Sturage Creighton, quien es el padre de la animación stop motion, y cuyo corto, El circo de Humpty Dumpty, pieza importante para el cine por tratarse del primer corto en utilizar esta técnica, está perdido, entre otros. Pero quizás, el que tenga más reconocimiento sea Walt Disney, considerado el creador de la primera película animada de la historia, Blancanieves y los 7 enanitos. Pero hay alguien que, muy a pesar de ser alguien importante para el mundo del cine, no solo para el latinoamericano, sino para el mundo, pero que lastimosamente no recibió su merecido reconocimiento durante muchos años, estando prácticamente en el olvido. Y que, también de forma lamentable, casi toda su filmografía se encuentra perdida por distintos motivos. Quirino Cristiani, fue un animador argentino que nació el 2 de julio de 1896 en Santa Giulietta, Italia. En el año de 1900, con el fin de obtener un mejor futuro, su familia se mudó a Argentina, estableciéndose en Buenos Aires. Quirino comenzó a desarrollar un interés muy fuerte por el dibujo, lo que hizo que más tarde trabajara como caricaturista político en varios periódicos, y, posteriormente, terminaría trabajando el noticiero Actualidades Valle, de Federico Valle, un productor y empresario también de origen italiano. Cristiani dijo alguna vez que Federico se le acercó una vez y le dijo: Cristiani, el dibujo está muy bien, va a tener éxito, pero el cine es movimiento, no admite un dibujo fijo, hay que darle movimiento, hay que mover eso. Cristiani preguntó, ¿y eso cómo se hace? A lo que Federico le dijo, investigue. Cristiani se las arregló para poder darle movimiento a sus imágenes. Recortó varias figuras y les ponía hilo para hacer el movimiento, luego ponía las, por decirles así, marionetas de papel en un pizarrón, y, junto a una cámara, grababa el movimiento de las marionetas. Fue aquí cuando la carrera de Cristiani como animador empezó, y así es como empieza una historia llena de cólera, conflictos políticos y poca preservación. Sean bienvenidos a este nuevo vídeo de Filmes Perdidos, en donde recorreremos parte de la filmografía perdida de este animador argentino que por muchos años pasó desapercibido y que no recibió el reconocimiento que se merece hasta mucho tiempo después. Un animador que, como dice un vídeo, fue tragado por el fuego. Sin más interrupciones, comencemos esta travesía. Cuando Quirino pudo encontrar una forma de darle movimiento a sus dibujos, y después de tener el visto bueno de Valle, realizó su primer cortometraje, el cual tenía por título, La intervención en la provincia de Buenos Aires. Este era un corto que, según fuentes, duraba 1 minuto y medio, aunque otra fuente dice que duraba 2 minutos y medio. Este era una sátira al gobierno de Marcelino Ugarte, quien en esos años era él, para variar, gobernador de Buenos Aires. Según Cristiani, el filme mostraba a Marcelino, quien tenía una galera o sombrero alto, siendo golpeado por Hipólito Yrigoyen con un martillo que decía, intervención. Como se han de imaginar, la animación era muy precaria, pues, según cuenta él mismo, lo único que se movía era la mano con la que Yrigoyen le pegaba a Marcelino. El corto se estrenó en el noticiero de Valle, y fue muy bien recibido por el público y por el propio Valle. Con esto, Valle motivó a Cristiani para realizar una película con la misma técnica, a lo que él puso manos a la obra. Tardó 1 año en hacerlo, pero el trabajo dio sus frutos, y, sin saberlo, Cristiani haría historia no solo en su país, sino en la historia del cine en general. Fue en 1917, cuando Cristiani estrenó El Apóstol, un largometraje animado de aproximadamente 1 hora, en la que, como muchos otros trabajos de Cristiani en esta época, era una sátira al presidente Yrigoyen. Yrigoyen fue el presidente de Argentina de 1916 a 1922, siendo reelecto en 1928. Esto último es importante para algo que ocurrirá más adelante. Yrigoyen en ese tiempo había permitido la libertad de prensa, lo que le dio el camino fácil a la prensa y a otros medios burlarse y criticar su gobierno.
Cristiani, como se vio y se verá en el vídeo, era uno de los críticos del presidente, y para su primera película no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer otra crítica a Hipólito, y claro, imagino que, por el éxito de su primer cortometraje, menos lo iba a dejar pasar. Para su primer largometraje, Valle contrató a Alfonso de la Ferrere, un abogado y escritor que fue jefe editor en La Nación y La Prensa, y que más tarde estaba en el puesto de Relaciones Exteriores en los años 60, para escribir el guión. Algunas fuentes dicen que fue el propio Valle quien le propuso dirigir la película, pero la Wikipedia en inglés dice que fue la Ferrere quien le propuso a Cristiani la dirección. Sea como fuera, la producción inició ese mismo año. Andrés Ducaus fue quien construyó los sets 3D de la ciudad, mientras que Diógenes Taborda, un caricaturista de la época al que apodaban el Mono, realizó los modelos que se iban a utilizar para la animación, pero dejó la producción por desacuerdos con Cristiani, pues él consideraba que sus modelos eran demasiado detallados para hacerles una animación. Si bien Diógenes dejó la producción, dejó que Cristiani usara sus modelos para simplificarlos y para poder usarlos en la película. La trama, según indican varias fuentes, era la siguiente. Hipólito está recostado en su cama, pensando en los malos hábitos de los ciudadanos de Argentina. En el proceso, Hipólito se queda profundamente dormido. Se muestra cómo su alma se desprende de su cuerpo y se dirige al Olimpo para hablar con los dioses, mientras viste un traje de apóstol. Una vez en el Olimpo, Irigoyen habla con los dioses sobre los vicios de los porteños y de cómo este recibe burlas por cada programa y apoyo que hace en su gobierno. En el transcurso de la película, varios personajes de la entonces política argentina hacen su aparición y hacen comentarios sobre la economía, la política, entre otros. Llegados los últimos minutos de la película, viene la que, al parecer, fue la escena que más disfrutó la gente, y la más memorable. Irigoyen, en un intento desesperado por limpiar Buenos Aires, le pide a, según fuentes y el propio Cristiani, Júpiter, aunque otras fuentes por alguna razón dicen que se lo pide a Zeus, lanzar rayos para castigar a la ciudad. El dios concede su deseo, y se muestra a una Buenos Aires en llamas, destacándose el incendio del Congreso, de la aduana, la municipalidad, entre otros edificios gubernamentales. La película acaba con Irigoyen despertando, dando a entender que todo fue un sueño, dándose cuenta de la cruda realidad del país, y es obligado a enfrentarla. La producción, según se dice, duró entre 8 meses a un año, y se usaron 58.000 dibujos, con una velocidad de 14 cuadros por segundo, dando una película con duración de 1 hora con 10 minutos, aunque hay quien dice que solo duró 1 hora. Finalmente, la película tuvo su estreno el 9 de noviembre de 1917 en el Cine Select, recibiendo buenas críticas de la prensa, y recibiendo buenos comentarios de la gente. La película fue un éxito, estando 6 meses en carteleras argentinas y, según se puede leer, llegó a tener 7 proyecciones al día. No obstante, debido a que, por lo que llegué a entender, la película era muy local, es decir, atraía mayormente a gente de Buenos Aires, la película no se estrenó en otras partes del país, y mucho menos tuvo una distribución internacional, lo que hizo que, al menos eso creo, las copias impresas fueran menos. Es por eso por lo que la película pasó desapercibida en ese momento. Lo que quizás nadie sabía en ese momento, era que habían visto la primera película animada de todos los tiempos, o al menos la considerada primera película animada de la historia, y que el estreno del Apóstol, sin saberlo, marcaría un hito en la historia del cine. Lastimosamente, de esta película no se tiene absolutamente nada. Un póster, un fotograma, ni nada. Lo único que se tiene, además de la trama e información de su producción, son modelos dibujados por Taborda y una foto del set de Buenos Aires, que se usaría para la escena de la ciudad en llamas. Después del, podríamos decir, éxito del Apóstol, Cristiani no tardó en hacer su segunda película, con un nombre, a decir verdad, bastante irónico y hasta profético. En 1914, después de muchos sucesos entre países de Europa, dio inicio la Primera Guerra Mundial. Este conflicto bélico duró hasta 1918, e involucró, como su propio nombre indica, a varios países a luchar. Países de todo el mundo entraron en la guerra, y mientras que unos participaban en el conflicto, otros mantenían una postura neutra y no se decidieron a participar. Argentina era uno de estos países neutros.
Sin embargo, hay un hecho que, al menos eso parece, es muy poco conocido en el país. El 4 de abril 1917, frente a las islas de Sorlinga, un submarino alemán hundió el buque Monte Protegido, que funcionaba como un barco mercante. El gobierno de Irigoyen, al enterarse, no tardó en exigir explicaciones al gobierno alemán, y, ese mismo mes, Alemania aceptó la responsabilidad y pagó la indemnización de los daños. Todo parecía ir bien hasta que 2 meses después, nuevamente, otro submarino alemán hundió el Toro, otro buque. Nuevamente, Argentina exigió a Alemania explicaciones, y estos volvieron a aceptar la culpa y reponer los daños. Por lo que se dice, hubo otro hundimiento de un barco, y tal parece que se quiso culpar a los ingleses, pero en este incidente, los sobrevivientes testificaron de que estaban seguros de que el hundimiento se debió a un torpedo y no a un barco inglés. Esto se los comento por lo que voy a decir a continuación. El 9 de septiembre de ese año, se filtraron unos telegramas enviados por el embajador de Alemania en Argentina, Karl von Luxburg. En ellos, además de insultar a políticos y gente relacionada, comentaba una cosa que puso en aprietos al gobierno de Irigoyen. El telegrama decía algo así. Hasta nuevo aviso, no hacer concesiones visibles a la nota argentina. Un cambio en el ministerio es probable. En cuanto a los buques argentinos, recomiendo obligarlos a retroceder, para que se hunda sin dejar rastro o pasar. Todas ellas son muy pequeñas. Dicho en palabras más sencillas, el embajador ordenaba que se hundieran más barcos argentinos, esto, por lo que leí, con el fin de atribuirle el incidente a los anglo-franceses y hacer que Irigoyen declarara la guerra. Esto hizo tal revuelo en el círculo político que Luxburg fue retirado de su cargo y fuera declarado persona non grata. Lo que, según mí, se criticó mucho, es que Irigoyen actuó con mucha calma ante estos sucesos. Eso sí, por lo que se ve, el gobierno de Irigoyen no hizo público estos sucesos. Donde sí se hicieron públicos fueron en Alemania, donde el gobierno recibió duras críticas y los ciudadanos apoyaron a Argentina. Cuando Della Valle y Faubetti, un hombre que era presidente de una tienda departamental conocida como Gatti Chávez, se enteró de la noticia, le recomiendo a Cristiani hacer una animación sobre el suceso, a lo que Cristiani puso manos a la obra para realizar la que sería su segunda película, y a la vez, la segunda película animada de la historia. El guión fue escrito por Quirino y por José Bayoni, y el propio Fubetti fue el productor. Sin dejar rastros era el título de la cinta, haciendo referencia directa a la frase dicha por el canciller. Hasta donde se sabe, trataba del suceso de los barcos, y, por lo que llegué a entender, el canciller era el protagonista. El propio Cristiani recordaría la película con la siguiente cita. Era una película muy divertida, en la que contaba el episodio en clave cómica y ponía en peligro al plenipotenciario prusiano. 2 Era bastante atrevida, también. La política internacional era el tema más candente de la política interna, y yo había mantenido mi irreverencia sin amordazarla. No se tiene más información. No se tiene póster, ni duración, ni una trama detallada, ni nada. Todo rastro de la película se perdió, en especial por lo que ocurrió el primer y único día de su estreno. En algún momento de 1918, la película tuvo su estreno, causando revuelo por el tema tan atrevido, aunque no tuvo el mismo éxito que El Apóstol. Se sabe que solo estuvo un día en cartelera, siendo la principal razón la siguiente. A ojos del gobierno, quien quería mantener la neutralidad, la película mostraba que la inundación de los barcos había sido hecha a propósito, por lo que sintieron que su mensaje iba en contra de sus ideales. Es por esta razón que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue y confiscó la única copia que había de la película. De ahí, nunca se volvió a ver, y lo único que queda de ella es un fotograma. Se sospecha que fue destruida por órdenes del propio Irigoyen, pero no está confirmado. Después de lo ocurrido con Sin dejar rastros, Cristiani se dedicaría exclusivamente a la realización de caricaturas para periódicos y de realizar cortos para el cine. Algunos eran de índole política, otros retrataban algún suceso, ya sea deportivo, social, etc., publicidad, chistes y demás. Estos se pasaban antes de la proyección de una película. Esta etapa se puede dividir en 2. La primera abarca de 1919 a 1933, y la segunda de 1936 a 1943.
Hasta ahora no se tiene registro de cuántos cortos realizo en total, y dado a que la información se ha perdido con el tiempo, es imposible saberlo. Para esta parte del vídeo, me voy a centrar en la primera etapa. Los cortos de los que se tiene conocimiento son los siguientes. Los que ligan. 1919. Un chiste en el que se cuenta cómo se ve una liga en distintas partes del mundo. Se puede encontrar con facilidad en internet y en YouTube. Papa Venus. 1921. Primero de varios chistes hechos en nitrato. Fue subido a YouTube en 2020. La semana en broma. 1921. En él se hacen chistes sobre el clima. Fue subido a YouTube junto a Papa Venus. Temporada veraniega ilustrada. 1921. Un corto que muestra diversas actividades de verano. Estado latente de la conferencia de Cannes. 1921. Un corto que mostraba la situación de Argentina en ese entonces. Motivos del calor 1. 1921. Serie de chistes sobre el calor. El teatro al día. 1922. Una sátira del gobierno argentino en ese entonces. Motivos del calor 2. 1922. Otra serie de chistes, pero esta vez, de varios deportes. El último tango. 1922. Otra crítica al gobierno de ese entonces. Por la partitura y la letra que hay en el corto, se presume que, durante su proyección, se interpretaba una canción de tango como fondo. Cortometrajes sobre Luis Ángel Firpo. 1923. Fueron dos cortos paródicos inspirados en Jack Dempsey y Bill Brennan, dos boxeadores que se enfrentaron a Luis Ángel Firpo, un boxeador de Argentina. Estos se llamaban, simplemente, Firpo Brennan y Firpo Dempsey. Fueron escritos por Cristiani y producidos por Federico Valle. Por lo que se dice, este cortometraje fue bastante popular entre la gente de Argentina. Uruguayos Forever. 1924. Un cortometraje que relataba la victoria del equipo de Uruguay en los Juegos Olímpicos de París de ese año. Humberto de Gadufa. 1924. Un cortometraje que Cristiani hizo cuando el príncipe Humberto II visitó Argentina en agosto de ese año, como parte de una gira diplomática por América del Sur. Se sabe que Cristiani le regaló una copia a Humberto como regalo. Nada se sabe a qué copia. Rinoplastia y gastronomía. 1925. Dos cortos educativos sobre operaciones, que se realizaron con la supervisión de José Arce y Óscar Ivanisevich, ambos doctores. No se sabe más de ellos. La Cruz del Sur y la Camisa Feliz. 1926, no se tiene nada de información sobre estos cortos. Lo único que se tiene es una mención en el libro, Breve Historia del Dibujo Animado, de Raúl Marupe. Se sabe que Cristiani, en algún momento de los años 20, fundó poco a poco su propia empresa, la cual era Cristiani Studios. Se sabe que la compañía realizó, de 1926 a 1933, comerciales para varias marcas. Se desconoce cuántos comerciales hizo, y posiblemente se sigan desconociendo. El único comercial que ha resurgido es el de una marca de medicamentos. Del cómo resurgió es algo de lo que se hablará más adelante. Como una curiosidad aparte, en 1927, la MGM contrató a Cristiani para hacer la publicidad de sus películas en Argentina. En 1928, Irigoyen es reelegido como presidente. Es con esta noticia con la que Cristiani se propone realizar su tercera y, sin saberlo, última película, la cual, también sin saberlo, haría historia nuevamente. Pero cuya producción será bastante difícil. Es así como Cristiani, en 1929, da rienda suelta a Peludópolis. Con un guión escrito por Eduardo González Lanuza, la película contaría la historia de, nuevamente, Hipólito Yrigoyen, quien logra robar el barco de nombre Peludópolis al Pelado, y este, sin antes rebautizar al barco como Peludo City, se propone como objetivo llevar a la tripulación del barco a Quesolandia. Pero el viaje no sería fácil, pues Yrigoyen sería atacado constantemente por tiburones hambrientos.
Como se han de imaginar, muchas cosas de la película eran una metáfora. Peludópolis era una representación de Argentina, los tiburones eran una representación de los radicales haciendo referencia al expresidente Marcelo T. de Alvear, etc. Cuando estaban a mitad de la producción, ocurrieron dos cosas de vital importancia. La primera fue que a Cristiani se le ocurrió una idea. En primera instancia, la película sería muda, pero en este periodo de tiempo, se le ocurrió que podría hacerla sonora. Además de las voces y los sonidos, también tendría canciones, o banda sonora, escritas por José Vázquez Vigo. Para esto, Cristiani usó la técnica del Vitapone, es decir, grabar todo en discos separados de la película para que los cines que no tuvieran el equipo de sonido pudieran proyectar la película sin ningún problema. Esto hizo que Peludópolis se convirtiera en la primera película animada sonora de la historia. Y el segundo fue algo que hizo que la historia de la película cambiara bastante. Como deben saber, en 1929, la Gran Depresión fue algo que golpeó a todo el mundo, y Argentina no fue la excepción. Hipólito, al ser presidente en este periodo, tuvo que afrontar esto, y no lo hizo bien. La corrupción, su vejez y su ineptitud hicieron que el pueblo dejara de apoyarlo y que sus detractores planearan derrocarlo. Fue así como el 6 de septiembre de 1930, se da un golpe de estado y se destituye a Irigoyen de su puesto, siendo José Félix Uriburu quien estaría al mando del país, quien, por cierto, fue dictador de Argentina, pero es otro tema que nada que ver aquí. Cuando Cristiani se enteró, desconociendo cómo sería el nuevo gobierno, cambió la trama, cambios que hasta ahora son desconocidos. Lo que sí se sabe es cómo acababa la versión final. Cerca del final, Félix Uriburu llegaba en un barco de papel y trataba de apoderarse del barco. Según se dice en una crónica de la Gaceta, nadie entendía las órdenes del capitán. Con el barco casi hundido, llegan en una lancha los autores de la revolución a salvarlos. En la película también había un personaje llamado Juan Pueblo que servía como receptor moral. La película, con una duración de 80 minutos, se estrenó el 16 de septiembre de 1931 en el Majestic Palace, recibiendo buenos comentarios de la prensa. Pero parece que con el público no conectó del todo. Según dicen varias páginas, la gente se reía, pero consideraban que la película trataba un tema muy delicado como para disfrutarlo. Al final, la película fue un fracaso en la taquilla. Pero un año después, se daba la noticia de que Irigoyen había fallecido. Según cuentan, cuando se supo la noticia, el pueblo argentino estaba conmovido. Quirino también se sintió así, y creyendo que, además de que la película era anticuada, era como burlarse del espíritu de Irigoyen, sacó de circulación la película. Cristiani, en los años siguientes, se dedicó más a su estudio, convirtiéndolo en uno de subtitulado y doblaje, siendo uno importante. Las últimas andadas de Cristiani en la animación fueron a finales de la década de los 30 y principios de la década de los 40, haciendo, hasta donde se sabe, 3 cortometrajes. El primero es El mono relojero, basado en un cuento del escritor uruguayo Constantino Vigil, el cual fue hecho como un encargo del propio escritor, quien produjo su realización con, de comenta en una reseña de Ginalberto Bendacci, 15.000 pesos. La idea original era hacer una serie de adaptaciones animadas de los cuentos de Constantino. Esta fue la primera vez que Cristiani animaba en acetato, técnica que Walt Disney estaba optando para sus películas. La música para el corto, nuevamente, estuvo a cargo de José Vázquez Vigo, y las voces del corto estuvieron a cargo de Pepe Iglesias, un comediante de origen español. A su vez, Cristiani usó los diseños del dibujante Federico Rivas. El corto se estrenó el 10 de febrero de 1938, y recibió una buena recepción del público. Lastimosamente, a Vigo no le gustó el resultado y, tras diferencias creativas, cortó lazos con Cristiani. Cabe aclarar que este es de los pocos trabajos del animador que no son políticos, teniendo este un corte más infantil. El penúltimo corto fue Entre pitos y flautas, un corto cuyo tema era el fútbol. Hizo cierto ruido debido a que en el año 2022, Raúl Manrupe encontró una copia en Mercado Libre, comprándola y obteniendo apoyo para restaurarla. Se proyectó en el Centro Cultural 25 de mayo el 4 de agosto de 2022 junto a un documental de la vida de Cristiani.
El último trabajo del que se tiene conocimiento es uno llamado Carbonada, nombre que hace referencia a una ensalada, cuya trama y duración es desconocida. Fue estrenada en 1943 y ganó un reconocimiento de la Municipalidad de Buenos Aires. Como dije antes, este fue el último corto de Cristiani antes de retirarse definitivamente de la creación de películas y cortos. Pero, ¿cómo se perdieron la gran mayoría de sus obras? Es una pregunta ciertamente extensa. Sin dejar rastros, por ejemplo, sabemos que fue confiscada y nunca más se le volvió a ver, y es desconocido el paradero de esa cinta. De ahí en fuera, los incendios fueron, quizás, el mayor enemigo de Cristiani. Los estudios de Federico Valle sufrieron 2 incendios. El primero en 1918 y el otro en 1926, destruyendo demasiado material de Cristiani. Los otros incendios, esta vez en los estudios personales de Quirino, fueron el clavo en el ataúd. El primero se dio en 1957, y el último en 1961, llevándose, posiblemente, casi todo el material de producción, las películas y demás cosas hechas por él. Esto fue porque el material con el que estaban hechas las películas en ese entonces, el nitrato, era muy flamable, algo que fue un enorme dolor de cabeza incluso para los grandes estudios. La otra razón sería porque el nitrato estaba hecho a base de plata, y al enterarse, y, al mismo tiempo, creer que este tipo de películas ya eran inservibles, se destruían para recuperar la plata. También, al considerar las películas inservibles, su material fue fundido y reusado para la fabricación de peines y otros materiales. Y esto, junto al nulo interés de preservación fílmica, hicieron que la gran mayoría de las obras de Cristiani se perdieran. Del apóstol a día de hoy solo sobreviven recortes de periódicos, la foto del set que se usó para Buenos Aires en llamas, la palabra del propio Cristiani y de sus familiares, y unos dibujos reconstruidos de Diógenes Taborda. De Sin dejar rastro, como dije, solo sobreviven 2 fotogramas, y de Peludópolis ha sobrevivido un póster, recortes de periódicos y hasta una secuencia con Irigoyen bailando con una mujer, que pertenece a un detrás de cámaras. De Peludópolis también hay 2 escenas recreadas por Cristiani en los años 80 como parte de un documental. No se tiene registro de otras copias existentes, y se desconoce si algún día aparecerá alguna, aunque es probable que nunca se vayan a recuperar. Lo único que se tenía del trabajo de Cristiani era el mono relojero, pero con el pasar del tiempo se han recuperado algunas cosas, más que nada sus cortos y comerciales de 1919 a 1928. Uno de esos comerciales, como dije, fue una publicidad para una marca de medicamentos, y se rescató, entre comillas, gracias a un coleccionista que, muy probablemente, tenga muchas cosas ocultas en su colección. Héctor Di Menza, es un coleccionista uruguayo que ha dedicado gran parte de su vida a la proyección de películas. Según cuenta, proyectaba películas en una especie de cine ambulante en los años 40 y lo llevaba a varios de Montevideo, donde cobraba 10 pesos por función. Si bien Di Menza hace más mención a su colección de discos, también dijo que tenía varias latas de películas, y también dijo algo que llamó bastante la atención en la entrevista que la página La Galena del Sur le hizo en 2016. Acá tengo todas las películas de Cristiani. ¿Sabe lo que vale? Yo en menos de $1.500 no los vendo. Puede que esté diciendo la verdad, puede que ni siquiera tenga todas las películas. Lo que es un hecho, es que Héctor liberó y dio a conocer ese comercial de medicamentos. Por lo que dijo, y por el cómo son muchísimos de los coleccionistas, es casi un hecho que no va a liberar su colección, si no es que le das una gran suma monetaria a cambio. Cristiani pasó al olvido por muchos años, y no fue reconocido en su país de origen, y mucho menos en el mundo. No fue hasta los años 80 que su legado empezó a ser reconocido, y, a partir de ahí, bastantes documentales se hicieron sobre su vida. De hecho, un año antes de su fallecimiento, se le realizó una entrevista, en donde mostró las recreaciones de Peludópolis. Pese a que hoy sigue siendo un nombre algo desconocido, poco a poco se le comienza a reconocer aún más como lo que es y lo que fue. El creador de la primera película animada sonora de la historia, y, sobre todo, el creador de la primera película animada de toda la historia, y alguien con ese logro debe ser recordado. Porque Disney habrá sido grande, pero Cristiani llegó primero.